Amada iglesia, muy buenos días. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Un día más para poder aprender el devocional. Hoy nos toca compartir Génesis capítulo 18. Un capítulo muy interesante en la cual recomiendo que ustedes puedan leerlo, meditarlo y aplicarlo en sus vidas. Recuerda la palabra de Dios que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que cada vez que nosotros podamos leer la palabra de Dios, meditarla, nuestra fe va a crecer aún mucho más. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Por lo tanto, si quieres tú agradar al Señor, realmente nosotros debemos poder buscar nuestra oración al Señor y también debemos leer la palabra del Señor. Y hoy vamos a aprender este capítulo que tiene muchas enseñanzas y me llamó mucho la atención y quiero compartirlo contigo. La palabra de Dios dice: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenece a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, Abraham corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Aquí vamos a hacer un punto muy importante. Dice que Abraham estaba al mediodía, posiblemente bajo este árbol, este arbusto muy grande y frondoso. Estaba posiblemente adorando o meditando la palabra del Señor. Y en este momento se le apareció el Señor. Dice que eran 3 hombres. Y para poder entender, Abraham dice corrió y se postró. El postrarse significa, es un símbolo de reverencia, es un símbolo de adoración. Ese es el significado. Y mucha gente interpreta que eran ángeles, pero podemos decir que los ángeles no reciben adoración. Podemos verlo en Apocalipsis cuando Juan quiso postrarse delante del ángel y el ángel le dice: no te postres, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo. El que debemos adorar es al Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso, por lo tanto, nos confirma que los ángeles no reciben adoración. Entonces, ¿qué había pasado aquí? Entonces, ¿por qué Abraham se postra ahí? Número 1, podemos ver que Abraham había reconocido. Para poder ir corriendo, ir al encuentro de una persona, es porque Abraham ya lo reconoció. No era la primera vez que lo había visto. Había ido a su encuentro y él había tenido un encuentro sobrenatural con él. ¿Con quién estamos hablando? Con el Señor, el Dios Todopoderoso. Abraham ya había visto ese rostro, ya había visto a esa persona, había reconocido que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso Abraham corrió a su encuentro y se postró y lo adoró. Eso es número 1. ¿Y quién eran los 2 que lo acompañaban? Para mí, según la palabra del Señor, son ángeles. Muchos interpretan que son el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero yo debo decirle que la Biblia dice que más adelante, pues vamos a leer, el Señor le manda a los 2 hombres que vayan a Sodoma y Gomorra y verifiquen el pecado, la maldad que había en esta ciudad. Y en el capítulo 19 dice que eran estos 2 ángeles descendieron en la medianoche. Entonces podemos entender bajo este contexto del capítulo 18 y 19 que estos 2 que acompañaban al Señor eran 2 ángeles. Entonces podemos entender el primer punto de Abraham es que reconoció. Es importante que Abraham había tenido una experiencia sobrenatural, una intimidad con el Señor para reconocerlo. Y esto nos lleva a nosotros que sí o sí debemos nosotros tener una intimidad, una búsqueda con el Señor hasta que el Señor se manifieste, hasta que el Señor pueda manifestar sobre tu vida y lo puedas adorarlo, lo puedas bendecirlo, lo puedas decirle: Padre, te amo, te adoro, tú eres mi Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Amén. Entonces, esa es la actitud que tuvo Abraham de poder adorarlo al Señor. Y entonces dice: mi Señor, en el versículo 3, si le agrada, deténgase aquí
un rato. En otro versículo, en otro versión dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te pases de tu siervo. Entonces, él estaba diciendo: Señor, quiero tenerte a ti, quiero que te quedes conmigo, quiero que tu gloria esté conmigo, por favor, no te apartes, quédate conmigo. Y el Señor decidió quedarse en este árbol. Y la segunda acción que hace Abraham, dice: descansen en este momento bajo las sombras de este arbusto y yo voy a traer una comida para que puedan comer antes del viaje y voy a lavar sus pies. Y dice que Abraham corrió y le dijo a Sara, dice: Sara, apresúrate, tómate 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño y escogió un becerro tierno y le dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. ¿Qué está pasando aquí? Dice: cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto a la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Qué está haciendo ahí? Abraham estaba sirviendo en lo poco, daba lo mejor que él tenía. Y esto nos llama la atención, que debemos servir al Señor, ya sea en diferentes cargos. Tú debes decirle: pastor, pastora, yo quiero servir al Señor. Como mujer, yo quiero servir al Señor, de repente llevando invitados o dando de repente unas ofrendas, entre otras. Hay muchas maneras de poder servir al Señor. No es la cantidad que tú des, es la disposición de tu corazón de servir al Señor. El Señor dice, Jesús dijo: si dieres un vaso de agua a uno de estos pequeños, a uno de mis siervos, de cierto te digo, ya tienes tu gran recompensa. No lo hagamos por la recompensa, sino hagamos porque lo amamos al Señor. Como te digo, no es la cantidad, es la disposición de tu corazón de amarlo, de servirlo al Señor con agradecimiento. Entonces, el segundo punto, podamos darlo lo mejor al Señor en el servicio del día a día. Y dice la palabra de Dios que una vez que los hombres habían comido, dice en el versículo 10, dice el Señor: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Sara, cuando lo dijo, que escuchó lo que el Señor había dicho, que va a tener dentro de un año un hijo, ella se rió. ¿Y sabe por qué? Porque ella decía, ella tenía una edad ya muy avanzada, al igual que Abraham, eran ya adultos mayores. Ella empezó a reírse: ¿cómo es posible? Esto es imposible. Esto es imposible. ¿Cómo yo voy a poder voy a dar a luz un hijo? Ya no, es imposible. Y el Señor dice en el versículo 13: ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Eso fue lo que dijo Sara. Y el 14 es una palabra para nosotros, que el Señor dice: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo imposible para mí? Y eso es lo que debemos decirle al Señor. Señor, debemos decirle: para ti nada es imposible. Créale al Señor. Después que tú hayas servido al Señor, Dios te va a venir y te va a bendecir en gran manera. Como te decía, Dios te va a hablar y te va a decir: yo haré las cosas que para ti es imposible, pero para mí es posible. Yo voy a cumplir lo que te prometí. Yo voy a cumplir los deseos de tu corazón. No hay nada imposible para el Señor. Amén. Entonces, vemos que primero Abraham lo adoró, lo sirvió, Dios respondió, Dios habló, Dios envió una promesa para el Señor y lo cumplió. Amén. Y en el cuarto punto, ya cuando el Señor había comido, el Señor ya decide continuar con el camino y le cuenta a Abraham. Primer punto, el Señor manda a los 2 hombres que le habían acompañado, estos 2 ángeles, le dicen que vayan a ver a Sodoma y Gomorra para ver el pecado, cuán grande era.
El pecado de Sodoma y Gomorra era tan grande que ya había muchos homosexuales, que ya había perversión sexual y ya habían contaminado. Y la ira del Señor ya había sido definitiva para poder descender sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Mientras los dos hombres fueron, se quedó el Señor con Abraham. Y el Señor le contó los planes de lo que tenía para Sodoma y Gomorra, los juicios que iba a derramar sobre Sodoma y Gomorra, que iba a destruir estas ciudades. Y Abraham en esta conversación intercede por este pueblo, intercede y le dice: Señor, si hubiera 50 justos, ¿tú lo destruirías? El Señor le dijo: no lo destruiría. Si hubiera 40 justos, ¿tú lo destruirías? El Señor le dijo: no lo destruiría. Me llama la atención cómo la actitud de Abraham de decirle al Señor, no prepotente, sino simplemente con un acto de humildad, y le dijo: Señor, perdona mi atrevimiento, pero si hubiera 30 justos, ¿lo destruiría? Y el Señor le decía: no. Y Señor, perdona la insistencia, mi atrevimiento, Padre, nuevamente, pero si hubiera 20 justos, lo destruiría. Por amor a ellos, no lo destruiría. Este nos lleva a entender la pasión, el amor que tenía Abraham, no solamente para con su familia, sino por la gente que aún había, que son justos y que no quería que mueran. Por lo tanto, y siguió insistiendo: si 10 justos hubiera, Señor, ¿tú crees tú lo vas a destruir? Por amor a estos 10 justos, no lo voy a destruir. Y Abraham se retiró y regresó, y el Señor recordó lo que había prometido a Abraham. Podemos entender esta enseñanza, que nosotros tenemos que interceder por nuestra familia, por aquellos que no conocen. Debemos interceder por nuestros pastores, debemos interceder por nuestros líderes, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Debemos interceder por nuestra nación, debemos interceder para que Dios traiga el avivamiento en esta ciudad, en Huancayo, en Perú, y por qué no, que Perú sea plataforma de avivamiento para muchas naciones. Yo lo creo que así va a suceder, pero esto será a causa de lo que tú te pongas en la brecha para decirle: Señor, por favor, trae tu reino sobre Perú, trae el avivamiento sobre nuestro país. Padre, yo sé que tú puedes descender como en el día de Pentecostés, así tú levantarás al Perú. Bueno, se me acaba el tiempo. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Deseo de todo corazón que Dios pueda venir sobre tu vida, así como el Señor vino a manifestar la vida de Abraham. Dios te manifestará sobre tu vida. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a transformar. Vas a ser un hombre y una mujer apasionada por el Señor. Y a causa de eso, todas las bendiciones que el Señor te envía te van a perseguir. Y donde quiera que tú vayas, serás de bendición. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.